Astele.tv. Astele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Muy buenos días tengan todos ustedes, un placer y un gozo como siempre encontrarnos estos miércoles, Camina con Meg en Retos Femeninos, donde como todos los miércoles, una propuesta, información, algo que nos ayude a estar mejor, a sentirnos mejor, herramientas de crecimiento, como lo que somos, seres íntegros, completos, que una cosa cuando se descompone la otra necesita ser atendida. Estoy viendo, y yo siento que ustedes también, que estamos en esta pandemia global, que viene un virus, y creo que se nos olvidó en algún momento que alimentarnos, nutrirnos, atendernos y prevenir es una cultura que tendríamos que hacer presente hoy. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que viene del externo, cuando yo tengo un cuerpo que está muy bien alineado, que está muy bien alimentado, nutrido, pues la ley de posibilidades es que lo que sea que venga de afuera me haga menos daño. Como no tenemos esa cultura, cuando nos pasa algo, corremos al doctor, que nos dé algo para que se nos quite rápido, pero no vamos a la causa. Y cuando no vas a la causa, pues nada más apagas a medias el fuego. Y con este interés, con esta intención, yo quiero hoy hablar de lo que es la medicina natural preventiva. En México hoy por hoy, también hay que decirlo, ya hay muchísima más gente que tiene esta nueva mirada a la parte de la medicina integral. Y hoy tengo un gran experto que es Ignacio Maldonado, que es un médico naturópata iridiólogo que lleva 25 años en la investigación y en la práctica alternativa, especialmente en la medicina herbolaria, con estudios avanzados en iridiología, naturopatía, medicina tradicional china, herbolaria, hipnosis y nutrición clínica. En paralelo a su práctica médica, Nacho ha desarrollado un catálogo de complementos ortomoleculares, que le vamos a preguntar qué es, herbolarios, que receten su terapéutica, y hay también otros médicos que la recomiendan. Nacho ha dado cursos en México y en algunas ciudades de México. Es fundador de la planta médica clínica que dirige y en donde hace su práctica privada. Es también, y esto me encanta, es un músico, es un apasionado de la familia, del deporte, pero también le fascina cocinar. Este es nuestro invitado maravilloso de este día, al cual le doy la más gran bienvenida. Nacho, bienvenido a este programa. Gracias por participar, por darnos todo lo que tú tienes ahí puesto. Y son muchas preguntas que tengo para ti. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, Meg, y qué bueno que lo estamos logrando. Echamos un par de pláticas la semana pasada y estoy encantado de colaborar contigo y de hacer este ejercicio de promover la salud de forma preventiva, de forma familiar, de forma sencilla, y estoy a tus órdenes. A ver, Nacho, voy a empezar. ¿Por qué en México tú crees que no tenemos como esta cultura de atendernos preventivo, de forma preventiva? ¿Por qué no está en nuestro sistema? ¿Qué nos aleja de esa medicina preventiva?
Creo que son muchos factores y tienen que ver con las últimas décadas. No quisiera hablar de política, pero el desastre que encontramos si escarbamos un poquito en lo que tiene que ver con la promoción de salud y el abandono en la salud pública, etcétera, hacen que digamos que el eje conductor del país haya estado como en otros lados, en otras tesituras, ¿no? En México tenemos problemas pandémicos que van mucho más allá del coronavirus, y esto lo hemos platicado tú y yo, que tienen que ver sobre todo con que la gente no se cuida, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que sería la voracidad comerciogénica, que ahora finalmente está cambiando un poco con esto, los etiquetados claros, que no sé qué piensas tú, pero a mí me encantan. Sí, Y he tenido discusiones de sobremesa, ¿no? De repente hablando de esto que es muy interesante en función de lo que serían las chicas, por ejemplo, con desórdenes alimenticios, y en fin, es un tema polémico, pero siento que finalmente está la cosa más clara, ¿no? Cuando hablamos de voracidad comerciogénica, es el término de un sociólogo en los 80s, tiene que ver con el peligro de llevar a tu hijo al súper, ¿no? Porque a fin de cuentas todo está puesto para que ellos vayan por lo peor, que tiene que ver claro. con los colorantes, con los aditivos, con los conservadores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no es culpa del mexicano como tal, ¿no? Es realmente el cliente, digamos, que ha sido víctima, ¿no? Ok. De lo que ha sucedido. La constitución primigenia de México es una cosa muy interesante que tiene que ver con lo que podemos ver en el iris. Da para que la gente haya sido o sea, longevo, pero en serio, ¿me entiendes? Para más de 100 años. Entonces, que se estén muriendo a los 45, Claro, gordos y diabéticos, híjole, uno no puede más que de repente pensar un poco en un plan conspirativo, ¿no? claro, O sí, sea, claro, sí, claro. el ojo, digamos que, si quieres luego hablamos de ideología, pero básicamente hay dos tipos de ojos que tienen que ver con el inicio, que es el ojo azul y el ojo café. El ojo café, que es el ojo que vemos en el mundo maya y que vemos en toda la cosmogonía mesoamericana, en Sudamérica, en Japón, en países asiáticos, en África, es de una constitución muy robusta. Entonces, lo que sucedió tiene que ver con entrar, digamos que encontraron el talón de Aquiles, que tiene que ver con los desórdenes metabólicos, y por ahí se fueron. O sea, el azúcar es realmente la verdadera pandemia de la que podríamos hablar. Sí, allí va yo. Dicen que los ojos son el corazón del alma, ¿no? Hablan a través del alma. Y el iris, ¿no? Pues, y eso quiero que nos platiques, la iridiología no solo ve funciones, ve órganos y ve disfuncionalidad y puede tener de mayor acierto un diagnóstico muy dirigido, que creo que es lo que nos hace falta cuando hablamos de la medicina integral, porque en la medicina tradicional voy a que me atiendan el hígado o voy a que me atiendan el páncreas, pero nada se combina. Y yo quiero que nos expliques, en términos de qué es la iridiología, la función es verlo el completo y cómo es el acercamiento terapéutico. Sí, mira, tenemos distintas ventanas de expresión que tienen que ver con impulsos por canales y colaterales, movimientos bioeléctricos que comunican, digamos, que el todo en la parte, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en el pabellón auricular, y ahí hay realmente una forma de ver el cuerpo en la oreja, ¿no? Y eso lo utilizan de repente mucho para acupuntura y para, sobre todo, para temas que tienen que ver con control de peso. La planta de los pies, ¿no? La palma de las manos, en fin, hay distintas formas en donde podemos ver el todo en la parte, y la parte en el todo, perdón, y la ideología tiene esta como fascinación que tiene que ver con el manejo de la luz, o sea, es como muy claro. Yo creo que es una forma de diagnóstico que en realidad no, o sea, en realidad no está permitido que digamos diagnóstico, Ujú, es más bien como una evaluación, ¿no? Y ok. no vamos a ver nosotros síndromes o enfermedades, y por eso no hacemos diagnósticos, no vemos síndromes con apellidos, pero vemos el estado actual del cuerpo, el estado de los tejidos, y vemos una cosa muy interesante que tiene que ver con lo que me preguntas, que es el nivel de resonancia que hay entre un sistema y otro, ¿no? Por ejemplo, la topografía vista en el iris cuesta un poco de trabajo porque es un toroide, es como esta cosa redonda, ¿no? A diferencia de la figurita del cuerpo humano, ¿no? Pero ya que estudiamos a fondo la gráfica del iris, nos damos cuenta de que hay de repente zonas que tienen un nivel de resonancia
que no necesariamente, hablando de fisiopatología o de anatomía, podemos encontrar que hay alguna relación una cosa con la otra, ¿no? Ujú. En iridología no hay especialistas, o sea, digamos que hacemos medicina general preventiva, y preventiva porque es muy interesante lo que podemos ver antes de que se presenten los síntomas, ¿no? Digamos que estos impulsos muestran de repente el nivel de antigüedad de las lesiones y el nivel de alteración en el pH o de inflamación antes de que de repente empiecen los síntomas, de forma tal que podemos ir con un iridólogo y nos puede decir, mira, esto ha sido lo que ha pasado en la historia, es cuando de repente hay algunos datos que impresionan a los pacientes, Sí, porque, claro. bueno, tú tuviste una adolescencia saturada de sulfas, por ejemplo, ¿no? O este tema de desorden en la fórmula hormonal tiene que ver con que usaste anticonceptivos, en fin, un poco de esto que hay gente que lo toma como un oráculo, pero simplemente tiene que ver con saber leer los tintes y todo eso, ¿no? Pero aquí lo que es impresionante, bueno, yo te conozco a nivel particular, ¿no? Soy tu paciente, y creo que la parte más que a mí me impacta es cuántas cosas, a pesar de que creemos que tenemos un estado de salud, el cuerpo lo sabe, lo tiene y lo conforma desde siempre. Entonces, pareciera que yo tengo un síntoma que es a lo mejor una gastritis o una colitis y va muchísimo más allá, porque esto es lo que estás explicando. Cu- Exactamente. Cuando Sí, te das cuenta de esto, perdóname, cuando te das cuenta de esto, ¿a dónde lo diriges primero? ¿A la causa, a la que está ahí atrás, la de hoy o cómo? mira, ahí podríamos hablar, primero te acabo el concepto en el que Sí, estaba, que tiene que ver con, en la primera cita, que le puedes hablar un poco de lo que pasó, y este encuentro puede significar como una disyuntiva en el futuro cercano, es decir, te recomiendo darle por acá, ¿no? Y ahí hablamos de todo lo que tiene que ver con estilo de vida, que tiene que ver con movimiento del cuerpo, tiene que ver con dietas, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a lo que me preguntas, es importante que entendamos que cuando hacemos tratamientos de desintoxicación, tenemos que plantear al paciente que se van a dar crisis curativas. Y a lo que voy tiene que ver con que vamos a revertir el problema para llegar a las brasas, si quieres, apagando el fuego primero. Es decir, si nosotros entendemos los procesos agudos, subagudos, crónicos y degenerativos como una de las láminas primordiales en el binomio de salud-enfermedad. Cuando pasamos por los primeros años de vida, estamos básicamente en los estados agudos, en donde se repiten las fiebres, en donde el crecimiento inflama, en donde se da dolor, se da la dentición, etc. Y después de los procesos agudos, naturalmente, el cuerpo lo que hace es un proceso de homeostasis que tiene que ver con un periodo de restauración celular que tiene que ver con desinflamar, bajar el dolor, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a intervenir alopáticamente, cuando empezamos a querer cortar esos cablecitos que nos conectan con la expresión sintomática, empezamos a caer en estados crónicos en donde el cuerpo cada vez más desconoce la forma, o sea, pierde la sabiduría original que todos tenemos para poder resolver de forma autónoma, para poder autogestionar la salud. Y después del cuadro crónico viene el cuadro degenerativo. Entonces, cuando ves a una persona que tiene un cuadro que vive en la cronicidad, que toma estas medicinas y se siente sana porque toma las medicinas, ejemplo, el caso de, por ejemplo, una gastritis, que es una persona que está tomando antiácidos hace 10 años y dice, yo estoy perfecto, pero tú le quitas la medicina y esa persona se quema por dentro, ¿no? Y se quema literalmente, porque ellos te dicen, o sea, yo tengo esta sí, tos, una claro. tos que tiene que ver con que el ácido ha quemado el esófago, etcétera, ¿no? Entonces, es importante plantear que lo que vamos a hacer es como una vuelta atrás, básicamente visitando una crisis curativa. Y que de repente en esa crisis curativa vamos a tener que autentificar las credenciales, ¿sí? Para que esta persona vuelva a ser autogestiva. No sé si me explico. Es decir, si tú vienes por un caso de gastritis, por ejemplo, y esta gastritis empezó con un cuadro de constipación crónica durante muchos años, vamos a tener que llegar a eso, pero primero tenemos que apagar el tema del pH. ¿Sí me explico? Claro. Es como la vida de izquierda a derecha y la solución en medicina natural de derecha a izquierda. Y a ver, en el proceso, aquí hay algo interesante. Aquellos procesos que son crónicos, nos está diciendo que es algo que yo no atendí en su momento,
y simplemente está en recurrencia, sin Exactamente. saberlo porque lo he atendido a lo mejor de una manera, pues en particular en un tema, pero no está en el total resuelto. Ahora ahí voy. Eh, en tu práctica, a mí lo que me fascina, ¿no? Es que pues al ver el iris de la persona, también puedes hablarle de su corazón si está roto. ¿Qué lo rompió en algún momento? ¿Qué pasó en una etapa de su vida que se rompió y se cerró? Porque también esa particularidad, bueno, y esa sensibilidad la tienes tú por la experiencia, pero también creo que es algo maravilloso porque las emociones de alguna manera se quedan en el cuerpo, el dolor se queda en el cuerpo y se manifiesta a veces en enfermedad que no la hilamos, ¿sabes? Porque como nos sentimos separados, ¿cómo, cómo llegas ahí y cómo ayudar a alguien que a lo mejor hace 15 años le rompieron el corazón y desde entonces se cerró a la posibilidad de amar? Claro. Qué buena pregunta. ¿Cómo llego ahí en lo personal? Pues bueno, yo soy, digamos que tengo a padre, abuelo y bisabuelo en la medicina, ¿no? Mi padre es médico, pero es psiquiatra y hace medicina sistémica, o sea, hace, digamos que psicoterapia sistémica. Y yo iba para allá. Mis dos hermanas son psicólogas también, entonces como que crecí en ese contexto y me gusta mucho. Luego tuve como desborde post-adolescente, decir, no, yo no quiero esto, me fui por otro lado, pero finalmente uno acaba como volviendo a su origen y volviendo a su objetivo, ¿no? Entonces es una forma de poderlo ver, digamos que cada uno de los órganos que podemos ver reflejados en el cuerpo tienen también un símil en la emoción, ¿no? Los chinos lo dijeron durante muchísimos años, ¿no? O sea, digamos que las vías respiratorias están vinculadas con la tristeza, con la ansiedad. El hígado es como el asiento, es un cerebro emocional, que es un asiento que tiene que ver con la ira. La capacidad de decisión está en el páncreas, en fin, el miedo está en los riñones. Y esa parte me interesó mucho y la seguí al pie de la letra, aunque después como que rompí un poco los patrones. A mí lo que me pasó con la medicina tradicional china es que hay que volverse medio chino. Este, y más bien lo que hice fue como estudiar todo esto, luego quedarme con algunas plantas de los chinos y, y digamos que hacer la interpretación más apegado a lo que tiene que ver con la iridiología desde el aspecto emocional, que es muy interesante también, ¿no? Eso podemos verlo reflejado digamos que el ejemplo más claro podría ser el corazón, ¿no? Porque Ujú, ujú. el corazón es la metáfora del amor y del impulso de la vida y todo. Y podemos ver de repente la relación que hay entre el corazón y los intestinos, y entre los intestinos y los ovarios, y entre los ovarios y la matriz, y el hígado como el vecino incómodo. En fin, empezamos a hacer como toda una configuración de la trama emocional vinculada con la fenomenología de los órganos, ¿no? Y por ahí, y un poco también por la intuición y por la afinidad que uno tiene con el paciente y por la necesidad de esta vocación que tenemos del servicio de que la gente salga mejor, ¿no? Entonces, si tú realmente apagas el fuego en la parte somática, estás perdiéndote de toda una oportunidad que tiene que ver con la expresión psicosomática. Recordemos que cuando la psique no puede procesar, no puede valorar una emoción, somatizas, ¿no? Y ahí podríamos hablar como del origen de la mayoría de las enfermedades que tienen que ver con origen psicosomático. En esta tu experiencia terapéutica, empiezas con la naturopatía, la iridiología y la herbolaria, que desde luego son como hermanas, o sea, una lleva a la otra, porque es el proceso. Yo veo ahí atrás tus frascos que me fascinan porque es como la botica de antes, ¿no? Tus tinturas, que es como hacer un poco la alquimia. Y esta parte, cómo llega esta sensación o cómo lo empiezas a combinar? ¿Qué fue primero? ¿Cómo lograr acompañar a este paciente con la totalidad? Porque lo que necesitamos es como el encuentro con el todo, porque si no nada más es otra vez pues la pastilla. Claro, O sea, claro. esta combinación que haces, ¿cómo la logras? ¿Cómo llegas ahí? Bueno, este,
Yo empecé como músico. Yo hice una carrera en comunicación, especialista en cine, hacía música para cine, hice música de repente para publicidad, era músico profesional y de repente me di cuenta de que por ahí no iba porque tenía que hacer música que no me gustaba como para poder vivir, o sea, historia corta, ¿no? Y ya le había echado el ojo a mi mujer y de repente dije, yo quería tener una familia, me la pasaba en un avión, en fin, era... Entonces empecé a estudiar naturopatía, que es una escuela, estudié en la escuela de Bernard Jensen, que es una carrera en donde no somos cirujanos, en donde no tenemos la materia de fármaco, pero sí tenemos fisiopatología, anatomía y una serie de herramientas que nos ayudan, que nos ayudan tanto en la parte de diagnóstico como en la parte de tratamiento. En paralelo a esto, y cuando empezaba a hacer mis primeros pininos con pacientes, yo empecé con el primer temazcal, de los primeros temazcales que hubo en México, que es el temazcal aquí de la planta médica. Digamos que de estar en vías de extinción, ahora ya está como en vías de expansión por todos lados. Y empezamos en 1992 con ese temazcal, que cumple 28 años. Ahí me di cuenta de que tenía una herramienta fundamental para entender la herbolaria, ¿no? Porque la herbolaria, a fin de cuentas, tú sabes que el temazcal es como una consagración de los 4 elementos, y el elemento del agua, aparte del flujo de la emoción, tiene que ver con esta gran infusión que haces de plantas para poder rociar en las piedras y poder tener los beneficios de los principios de las plantas. Ahí entendí mucho de eso. Pero te cuento esto porque llevando grupos, llevando parejas, me di cuenta de que también había una especie de psicoterapia ahí adentro, ¿no? Claro, claro. Yo la verdad es que no quise hacer las cosas como tenían que ser, porque siento que han pasado siglos y que, bueno, a fin de cuentas, nadie sabe realmente cómo fue que pasó, ¿me entiendes? Claro. Yo no me podía poner un taparrabos y salir de una vitrina del Museo de Antropología y decir que estamos en el México prehispánico, ¿no? Entonces era una forma como de tener este espacio cerrado, contenido, con calor, tan sagrado que, bueno, encontramos en los vestigios de todas las zonas prehispánicas que hay temazcales, porque ahí tenía la posibilidad de ver de repente, tenía la forma de comunicar con el divino, ¿no? Pero también encontramos que era el lugar donde se hacían los partos y dije, bueno, este lugar está bueno como para poder explorar esta parte que tiene que ver con la psicodinámica, ¿no? Ajá. Y me di cuenta que era realmente una terapéutica que cada vez me impresionaba más. Entonces, digamos que fue en paralelo la parte como hoy le llaman coaching, ¿no? Claro. Del coaching emocional, pero básicamente en aquel entonces le llamábamos temazcal contemporáneo de alguna Ajá. forma. Pero la forma de poder entender las plantas ahí, junto en paralelo con ir experimentando con algunos pacientes, y ahí sí, yo le pido una disculpa desde este espacio a todos los primeros pacientes de los primeros 12 meses, porque fueron, bueno, pues se prestaron a la práctica y a la experiencia, y uno va agarrando realmente práctica, y la práctica realmente hace al maestro, y después de unos 4, 5, 6 años empecé a entender la ideología, y después de unos 10 años empecé a entender realmente lo que es la combinación de las plantas, que tiene realmente muchísimo, y que a diferencia de países como China, que es el primer país a nivel de biodiversidad de plantas medicinales, o la India el segundo, México que es el tercero, aquí digamos que hubo una interrupción en la tradición, ¿no? O sea, los chinos siguen respetando a la medicina tradicional china y la siguen poniendo en un lugar, al grado de que ahora con COVID, en otro momento hablaremos de esto, la medicina tradicional china y la bencaología tuvo un papel importante, es decir, salvaron vidas con plantas, ¿no? Y los ayurvedas también tienen una tradición milenaria, 5,000 años. En México se destruyó todo. O sea, con la conquista hubo una cacería de brujas, que tú conoces muy bien, Claro. y entonces no fue tan fácil de repente poder hacer la reconstrucción sin tener como un mapa teórico. Y ahí fue que me funcionó mucho de repente la medicina tradicional china, por los elementos y por esas, digamos que por toda la parte, con toda la fase teórica, y lo que hice fue una confrontación de la herbolaria mexicana con la fase teórica de los chinos. Entonces, pues por ahí más o menos. Y a pesar de que se destruyó muchísimo, también es ancestral, pero viene de generación en generación. Hoy por hoy, nosotros tenemos muy claro que las hierbas te ayudan, el tecito de lo que se te ocurra tomarte, y que hay cosas que usamos de manera aprendida desde los abuelos, porque Claro. así lo hacían los abuelos.
¿no? O sea, como que no con este fondo tan terapéutico, pero al final nosotros sí estamos muy conectados con la parte de la herbolaria, nada más el mercado de Sonora, ¿no? O sea, de las muy conocidas, tómate un té de boldo, ¿no? Un té de tila, para que te duermas, o sea, al bebé ponle hojas de lechuga en su tinita, o sea, como que sí, eso sí nos hace mucha resonancia, ¿no? Claro. Fíjate que es un Pero buen punto. Ajá, no perdón. tienes, perdóname, no tiene como esquema de seguimiento. Lo hacemos igual, como un tecito, pero no hay algo que nos siga como para mantener, hablando de esta prevención a través de, obviamente que no es de los tecitos, pero sí del proceso de las hierbas, que finalmente todas las medicinas están en fundamento de las plantas. De acuerdo. Les han metido ahora los químicos y las mezcolanzas estas que te componen una cosa y te descomponen ocho. Ujú. Que eso no sucede con la herbolaria. Sí, mira, yo creo que en gran medida se mantuvo en lo clandestino, o sea, Ajá. tanto el tema de las parteras, como de los curanderos, como de los sobadores, ¿no? Y sí hubo una tradición oral que se mantuvo, pero en lo clandestino. Creo que el momento en el que estamos, el momento que estamos atravesando trae, entre otros regalos, el tema de la transparencia, ¿no? El tema de que aquí está la información y es para todos. Entonces estamos en un momento muy particular en el que se están como están juntándose, yo espero, soy optimista en ese sentido, que con la posibilidad de poder realmente estudiar a fondo científicamente la herbolaria y científicamente todo lo que tiene que ver con la complementación, ahí van a estar las herramientas para todos. Lo que estamos viendo hoy en día es que a fin de cuentas hay instancias que están prohibiendo ciertas plantas porque amenazan a la industria más poderosa del mundo, que es la farmacéutica, o la segunda más poderosa del mundo, pero ahí está la información, o sea, ya de hecho creo que es una tendencia y que se está convirtiendo en moda, ¿no? Que tiene que ver con la salud natural. Tenemos muchos años haciéndolo, pero ahora ya podemos de repente tener espacios como para poderlo compartir sin que fuera esto como una especie de elemento de culto, ¿no? Ujú, Que ujú, yo tengo esta combinación que me dijo esta curandera en Puebla, en no sé dónde. Ok, sí está todo eso, pero yo quiero estudiar lo que me estás dando. Y claro, quiero entrar en internet y quiero saber cómo funciona la combinación de boldo con nogal con muitle. Pues estudialo, ¿no? claro. Hay otra parte que tiene que ver con la sabiduría insólita de la historia, a fin de cuentas, ¿no? O sea, la ciencia nos puede dar de repente mucha información, sin embargo, hay parte de la tradición que tiene que ver con la práctica y con el error, ¿no? Y las cosas funcionan porque se han probado, ¿no? Y ahí tenemos muchísimos años más allá de la industria farmacéutica y de la medicina de patente, ¿no? Claro, porque además, bueno, también hay una parte que hay que reconocer, es mucho más barata. Además, es Además, o mucho sea, más barata. se Ya, accede mucho más fácil. hay gran parte de la medicina de patente que está inspirada en la herbolaria. Yo te diría que más de un 90%, ¿no? Está inspirada en esta planta se ha utilizado por mucho tiempo, por ejemplo, la flor de magnolia, que es hermosa, y en donde de repente nos damos cuenta de que la metáfora y la poesía y el aroma y la belleza de la flor, bueno, ¿para qué es? Para curar el corazón, ¿no? Claro, Y de ahí han sacado la digitalina que se ha utilizado en el mundo entero para bajar la presión. O sea, el mercado de la medicina más lucrativa del mundo, que tiene que ver con los antihipertensivos, sale en gran medida de plantas, de flores cordiales, entre ellas la magnolia, ¿no? Entonces, cuando sintetizamos algunos principios de las plantas y nos olvidamos del resto, es cuando de repente pierde un poco de eficacia, ¿no? claro, Pierde un poco la magia, si quieres, si me permites la expresión, porque a fin sí, de claro. cuentas, por ejemplo, una planta como el diente de león, ¿no? El diente de león se da en las banquetas, se da en los camellones, se da en todos lados, es muy noble y es de las plantas que tienen más utilidades porque podemos utilizarlas de una forma integral, es decir, si tú usas la flor del diente de león, es un tónico hepático, pero si utilizas el tallo, sirve para nutrir la sangre, pero usas las raíces y te ayudan a eliminar humedad a través de la diuresis. Usas toda la planta y es un detox completo. O sea, tú haces un detox y no nada más quieres pensar en el hígado, quieres pensar en el pH de la sangre, quieres pensar en la vitalidad, quieres pensar en desinflamar los riñones. Esa planta te da todo, por ejemplo. Wow. Pero si sintetizamos únicamente uno de los principios colagogos como para poder tener este efecto, nos perdemos del resto, Claro, claro, ¿no? claro. Entonces,
¿De dónde surge? Y obviamente, tu pasión, porque es una pasión, es una entrega, es algo que amas hacer, que no solamente se nota cuando tú das una sesión, es como este interés te lleva a hacer estos complementos ¿cómo se dice? Ortomolecular. ¿Qué Ajá. quiere decir? ¿Qué son? Ajá. Voy a poner aquí, voy a poner para que los vean. Ok, ok. Bueno, tenemos SBN, que es un laboratorio que quiere decir Salud, Bienestar y Naturaleza. Eh, es un catálogo que tiene 46 productos. Todos los que ven abajo de colores con este cromatismo son 16 fórmulas mexicanas de herbolaria mexicana. Luego tenemos un poco de clorela, tenemos extractos valorados, que son muy interesantes porque es una forma de trabajar, digamos que la herbolaria, pero de forma valorada, de forma medida, de forma tal que no sabes si cortaron la planta en diciembre o la cortaron en primavera o la cortaron en lluvia, si tenía un principio más que otro. Esa es una forma de poderlo medir que se llaman extractos valorados. Tenemos algunas fórmulas, tenemos minerales, en fin. La medicina ortomolecular tiene que ver y debe su nombre a Spalding, que fue un premio Nobel de medicina, que lo que hacía básicamente era la complementación, pero digamos que personalizada, haciendo una medida, o sea, sacando de repente estudios, podemos medir en estudios de sangre cómo está la cantidad de vitamina D3, pero también de vitamina A, pero también de vitamina C. Entonces, en lugar de dar estas como bombas que se usaron tanto en los 70s y sobre todo en los 80s, que eran muy peligrosas, que eran los famosos multivitamínicos, ¿no? O sea, yo Sí, quiero todo, pues dame todo, pues lo que puedes generar ahí de repente tiene que ver con francos estados de deficiencia porque el cuerpo cuelga las funciones y porque son de repente muchas sintéticas, entonces el cuerpo ya no entiende bien cómo poder sintetizarlos. Y una vez más volvemos al origen de la plática de que estamos rompiendo el equilibrio que tiene que ver con la homeostasis, ¿no? Entonces, la medicina ortomolecular habla de cada uno de los elementos por separado, ¿no? O sea, y la mayoría de estos casos son sustancias que generamos en el cuerpo. Por ejemplo, la coenzima Q10 es una coenzima que está estudiada para toda la salud cardiovascular, pero en los últimos años se ha estudiado mucho que tiene que ver con un gran antioxidante. Lo generamos, pero puede estar en deficiencia. Lo complementamos de esa forma puntual. El ácido alfa-lipoico, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho que ver con todo el tejido conjuntivo, que tiene que ver con la salud articular y que tiene que ver básicamente con articulaciones. Lo generamos y cuando está en deficiencia lo podemos complementar. Y entonces por eso de repente en lugar de manejar 2 fórmulas, tenemos 40, porque de repente damos los minerales siempre quelados, pero de repente zinc lo que necesitas, ¿no? Porque es un adolescente que trae un tema de acné y que durante el desarrollo y la pubertad funciona muy bien el zinc, o ahora es de los, digamos que es de los complementos más estudiados y usados, el zinc quelado para el tema del coronavirus, o el magnesio quelado, o el Metabiofit, que es básicamente picolinato de cromo, en fin. Fue como un poco un objeto de estudio. A mí me gusta mucho estudiar. Creo que en eso nos parecemos tú y yo, que sí, aparte somos Virgo los dos, ¿no? Nos gusta mucho entender, ¿no? sí, sí. Entonces, yo ya que había como descifrado la herbolaria y ya que me rendí de convertirme en chino y me asumí como occidental, y dije, bueno, vamos a estudiar mucho la herbolaria mexicana, que es muy potente, y vamos a estudiar un poco de herbolaria también americana, indoamericana, sudamericana, porque mi origen es argentino de nacimiento. El siguiente objetivo fue, ok, vamos a ver cómo funciona esto de la complementación, y el regalo fue que han sido más de 10 años de estudio, ¿no? Porque a fin de cuentas ahí tienes un tratado, una vez más, de cómo funciona el cuerpo y cómo podemos ayudar a buscar el equilibrio. La herbolaria puede hacer mucho, la complementación puede dar pasos gigantes en un proceso de curación. Aquí hay un punto también que yo creo que tendremos varios programas contigo porque hay muchos temas que tratar que son profundos, la verdad. Aquí sí hay un tema que es de fundamento y tú lo dijiste muy al principio. Hay que modificar la dieta. Hay cosas que sí tenemos que ser muy responsables porque tú me puedes dar una magnífica, a lo mejor un magnesio magnífico, un zinc, pero si yo no estoy comiendo en el diario tiene una buena alimentación, pues no tengo recursos cotidianos, ¿no? No hay los recursos. Entonces, en esta práctica que es integral,
también es que yo tengo que ser muy responsable, porque no es que voy a una cita, me das unos complementos o me compones lo que estaba descompuesto y ya. No, porque de eso se trata el programa de hoy. Lo preventivo implica yo me tengo que cuidar de aquí para adelante de otra manera. Que sí, y cuando decimos dieta, no sé por qué en el cerebro es como castigo, enojo, que lata, no voy a poder, qué horror. Cuando es un acto de amor a tu cuerpo, yo lo veo así, como un acto de amor hacia mí, es comer lo que el cuerpo necesita porque me hace sentir muy bien. Pero tengo muchos alumnos, mucha gente que es una resistencia al cambio de la alimentación. Y uno de esos factores es el azúcar. Por ejemplo, el azúcar que ya sabemos que es como la heroína, es una adicción que te cuesta muchísimo trabajo y que dejarla también tiene un proceso que el cuerpo se descompone por falta de azúcar. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es tu mirada acerca de esto? ¿Cómo lograr que también la gente entienda que la forma como come tiene que cambiar? Porque eso es el primer, yo creo que es un paso uno vital. De acuerdo. Sí, mira qué bueno que lo dices. Yo creo que si hablamos de medicina alternativa, que la palabra como que me saca un poco de ronchas, pero bueno, este, yo diría más bien como medicina complementaria. Ajá, La primera es la nutrición. Es decir, si nosotros comemos bien y tenemos un estilo de vida y un manejo de las emociones medianamente equilibrado, no requerimos de ninguna de las otras. Y aquí no estamos tachando o eliminando de la lista incluso a la alopatía, bendita sea la medicina y los claro. quirófanos y la medicina para cuando está el cuerpo en un estado de caos, ¿me entiendes? Pero hablando de medicina preventiva, la primera es la nutrición. Aprendiendo a comer bien, los desórdenes de la medicina familiar son mucho menores. Realmente, a nivel costo-beneficio incluso, es increíble cómo de repente incrementando un poco más por acá, es decir, comprando mejores ingredientes, menos cantidad, pero mejor calidad, digamos que el gasto que se va en medicinas y el gasto que se va en medicina, en pediatría, etcétera, etcétera, baja muchísimo, ¿no? Entonces, es después cuando hay algún tipo de desorden que podemos empezar a actuar, pero digamos que la primera responsabilidad queda en manos del paciente. Y entonces ahí damos muchos cursos que tienen que ver con nutrición clínica, que en un rato, en un momento le puse terrorismo nutricional, porque lo que yo pasaba, iba mucho, daba mucho esto en teachers trainings para yoga, pero también me empecé a meter mucho en escuelas y hablando con papás y con niños, porque dije, bueno, pues es que por acá tiene que ser la misión, ¿no? O sea, realmente, si las señoras saben cómo cocinar, los señores sabemos cómo cocinar, realmente va a cambiar toda la problemática que tiene que ver con un problema de salud pública que está costando millones, ¿no? Eh, y estoy de acuerdo contigo, la gente como que le quita un poco la importancia, ¿no? Hablar de dieta, yo diría que en todo caso, bueno, dieta, pero de eliminación, porque puede ser muy complicado, pero a la vez también podemos hacerlo muy sencillo. Yo te diría que se trata como de quitar intermediarios entre el sol, la tierra y tu plato de comida, ¿no? Es básicamente quitar edulcorantes, colorantes, saborizantes, ingredientes que se pueden leer, que son muy complejos, y tratar de volver a entrar a la cocina. Y por eso hablábamos del tema de la cocina cuando me presentaste, porque es fundamental, o sea, está totalmente ligado con la medicina, ¿no? O sea, realmente hay que aprender a cocinar o hay que desempolvar el don de la cocina, hay que entrar en recetas nuevas, y eso tiene mucho que ver con la primera cita, sobre todo cuando veo madres que traen hijos, ¿no? O sea, tenemos que retomar, sale usted aquí, se va a la Gandhi, como nadie compra libros, son baratísimos, y compre 10 libros, ¿no? Y póngase a experimentar un poco, ¿no? El abuso de la proteína animal, ¿no? Que es una de las cosas que se volvió a poner de moda peligrosamente, que es básicamente una dieta que cambió de nombre y se puso así este nombre paleo, que suena muy bien, pero que es básicamente la dieta Atkins, que es una dieta que era específicamente utilizada y así la entendemos y la respetamos. O sea, si tú tienes un paciente con un síndrome metabólico, con una obesidad mórbida, hay que salvarle la vida a este paciente, bueno, pues como sea. Y ahí sí puedes de repente empezar a meter más proteína animal, etcétera. Eso se transformó en una tendencia a una obsesión por el culto al cuerpo y digamos que básicamente cambió el nombre de paleolítica. Esta cantidad de proteína que la gente está usando
tiene que ver con el origen de una pirámide nutricional que fue comprada, así te lo voy a decir. O sea, digamos que pensamos en la pirámide y es como si hubiera un angelito arriba, pero no, para nada. O sea, los ganaderos le entraron. Claro. Y, o sea, el hecho de haberlo visto durante las cajas de cereales de toda nuestra vida y decirte que tú tienes que echarte pollo, carne, huevo, pescado, cerdo o huevo todas las mañanas, comidas y cenas, tiene que haber siempre un muerto en el plato, no es cierto, ¿no? Ujú. Y tiene que ver con también la línea de vida. O sea, no es lo mismo alimentar a un niño, a un adolescente, a una persona adulta, a una persona de tercera edad. El requerimiento de proteína se va refinando en cuanto a la calidad, pero no es lo mismo un chavo que se puede echar de repente 18 tacos, ¿no? Claro. Que uno trate de hacerlo a los 53 años o a que una persona de 85 años. Cada vez es menos el requerimiento, ¿no? Ahora hay gente que ha dedicado su vida al tema del culto al cuerpo también, y también tenemos tratamiento para ellos. A fin de cuentas es como cambiar un poco la cantidad de proteína animal, me refiero Ajá. específicamente a la gente que va al gimnasio, que tiene como, y que si tú le quitas la dieta que trae, el resultado va a ser que te van a odiar porque se van a hacer Claro. flacos todos los músculos. O sea, hay que meter proteínas, pero otro tipo de proteínas. Ese podría ser un tema muy bonito para otro programa, cuando quieres hablemos de nutrición clínica, ¿no? Sí, El tema del azúcar, bueno, pues ya lo dijiste todo, digo, pues es, comparado con la heroína, pues es que está a ese nivel de irritación y de adicción. y que cada vez estamos como teniendo más información de que el intestino es como el segundo cerebro, o sea que aquí están pasando muchísimas cosas que antes no sabíamos, ¿no? Esta parte del desconocimiento, porque siento que es como una práctica aprendida, que te tienes que salir un poco de este grupo familiar a veces, ¿no? Yo vengo de españoles, entonces ya te puedes imaginar todo con la papa, el chorizo y la morcilla, o sea, y no, y el pan, y, o sea, el bolillo, era como, y tienes que empezar como a decir, es que no, ya no, y un día yo creo que sí es un proceso de crecimiento interior que empiezas a ver más allá, no es por la comida, no es por la prohibición de la comida, sino por la sensación que te da en el cuerpo, que te permite acceder a lo mejor a un nivel de meditación mucho más profunda, que te sientes más libre, como que algo se acomoda, que no es Totalmente, pérdida, es ganancia, ¿no? Que lo que nos hace falta ver es las ganancias que sí se tienen en el cambio, claro. que no Sí, nos las dicen, ¿no? La verdad. dices una cosa muy importante ahí que tiene que ver con, a mí me tocó identificarme, ¿no? O sea, que tiene que ver con ese proceso en donde, pues de la familia, bueno, esa es la tendencia, esas son las costumbres, y qué importante es eso que dices, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando vamos como identificándonos, como esculpiendo al individuo, nos damos cuenta de que, bueno, hay gente a la que le funciona así y gente que requiere realmente menos contacto con esa energía sutil, ¿no? Tenía un paciente, digo, un cuate, un paciente, cliente que fue un curso y él utilizaba muchos complementos de GNC y este tipo de proteínas y todo, estaba muy en el tema de los músculos y todo. Y me dijo, es que yo fui vegano 3 meses, pero es que un día corté la dieta que traía y lo que me pasó fue que estaba yo muy cansado. Pues sí, porque traías truco, maestro. Claro. Porque tú traías un nivel de estimulación que tiene que ver con vitaminas y minerales, que es pura leña al fuego, pero no te estaba nutriendo. Entonces, si llegas a darte cuenta, le dije, a lo mejor había cansancio, pero había más como una percepción de lo que realmente vale la pena, quizás, ¿no? Y a Claro. lo mejor por ahí puede haber una posibilidad de, bueno, ok, más allá del cuerpo y de los músculos, está el corazón y está el alma y están las emociones y todo eso es lo que te puede dar una dieta que yo siento que tiene que ser apegada al veganismo, ¿no? Al vegetarianismo, con caminos del medio de repente, y ahí tendríamos que hablar de algunos detalles clínicos. Hay gente a la que no Claro, le puede ser vegana, pero no es lo mismo un tequila que 10 tequilas. No es claro, lo mismo echarte una carne cada 15 días que todos los días tener esta costumbre, ¿no? Y tal cual como dices, o sea, digamos que el regalo detrás de estos cambios tiene que ver con la sensibilidad. Y eso es lo que realmente puede salvarnos de la hecatombe en la que estamos hoy en día. que estamos muy lejos de nosotros mismos, la verdad, estamos muy en el afuera, y por eso también, y muy en el afuera y en la lejanía de lo que sentimos. Mm, Como que siento que hay una parte nuestra que está velando
hoy por hoy en este encierro y en la pandemia, pues están aflorando cosas que han estado siempre, nada más que ahora se ponen de manifiesto porque te tienes que voltear a ver. No hay entretenimiento, no hay prisa, no hay carrera. Aquí estás contigo y esta sensación de incertidumbre o esta soledad o esto que no has querido ver y ya llegó. Entonces, también es como una gran oportunidad y yo te quería decir eso, o sea, si estamos en esta pandemia, si estamos en esta circunstancia, que yo profundamente creo que es para bien, siempre yo creo que todo es para bien y nos va a llevar y nos está llevando, pues mira, a tener una plática vía Zoom y que te obliga a hacer cosas que no habías hecho y que creías que era imposible hacer y sucede en tecnología, en avances, pero también en un acercamiento a tu propio espacio de vida, que, que no nos lo da otra cosa. ¿Cómo, qué le recomiendas ahora a la gente que está en estos procesos entre el miedo a ser contagiado, entre el no salgo si salgo, mis estados emocionales? A ver, vámonos primero por primera ruta. ¿Cómo fortalecer el sistema inmunológico? Porque al final lo que me hace inmune es estar bien adentro. De ¿Cómo le acuerdo. haces? ¿Cómo le haces? ¿Qué recomiendas, Nacho? Mira, yo creo que una de las primeras cosas a hacer es como desempolvar un poco el miedo, ¿no? El miedo debilita mucho y una de las propuestas sería a, a reconocer y a creer en tu sistema inmunológico como tal, ¿no? En las posibilidades que tiene. Y eso nos va a poner en una revisión de cómo estoy, ¿no? Y en eso estamos ahora todos, ¿no? Estamos en este gran vipassana de 9, 10 meses donde los chavos adolescentes están dándose cuenta de que pueden vivir sin ruido. Estamos incluso, yo soy igual que tú, igualmente optimista en este proceso, doloroso y que ha costado vidas y que ha sido terrible por otro lado, pero tratando de sacar la parte como constructiva de todo esto, pienso que el tema de menos contacto, de alguna forma, nos ayuda a reivindicar nuestro campo energético. Es decir, y me gustan los abrazos, pero no tanto quizás. O sí, pero contigo y contigo no. En fin, todo eso creo que va a volver a hacer de una forma distinta, no va a volver a lo mismo, ¿no? En cuanto al sistema inmunológico, el estado de ánimos es clave, ¿no? O sea, eso es una, digamos que son lecturas de la psiconeuroinmunología, que básicamente se estudia en las universidades y que tienen que ver con los factores que a nivel de la psique y a nivel del sistema neurológico puedes llegar a afectar la inmunidad, ¿no? Una vez que estás como, digamos, un poco más centrado, porque es a fin de cuentas lo que necesitamos, centro, por ponerlo en una metáfora, es muy importante, como dijimos en un principio, retomar una dieta que sea una dieta saludable. Fundamental el tema del ejercicio, ¿no? Y una dieta saludable, no hace falta estudiar diplomados, qué bueno que lo puedan hacer si quieren luego dedicarse a esto como profesionales, pero hay algunos libros que pueden ayudarnos. Hay uno, por ejemplo, del doctor Andrew Weil, que se llama Sabemos Comer, que es un libro de 300 páginas, que está padre, o sea, es un libro, uno. Te puede Ujú. tomar 10 días leerlo si lees lento. Y de esa forma, saber comer, ¿no? Entonces, la parte de la dieta, la parte del movimiento físico es muy importante también, ¿no? O sea, más que la moda y que la tendencia que veníamos con un nivel exorbitado así de los cuadritos y todo esto de la dieta keto y todo eso de lo que podríamos hablar, porque también puede ser muy peligrosa, mover un poco la linfa, mover un poco el cuerpo, ¿no? Y hacerlo con gusto. El baile, por ejemplo, es de los ejemplos más bonitos, ¿no? Sí, Porque te ay, ayuda a entrar en armonía, te ayuda a entrar en ritmo, te ayuda como que a varios patrones entiendan del cuerpo, ¿no? Y hay algunos suplementos que pueden ser importantes. Es muy irresponsable hablar de estos para todos, ¿no? Pero hay algunas cosas que se han estudiado que funcionan muy bien, ¿no? De forma preventiva, por ejemplo, el zinc quelado está súper estudiado, tiene mucho que ver con el sistema linfático y tiene mucho que ver con toda la inmunidad. Ayuda mucho como que el combate de esta relación antígeno-anticuerpo sea más efectivo. Si el zinc lo combinamos con vitamina C, también es muy buena. La vitamina C la recomendamos arriba de 2 gramos por día. De repente hay algunas cosas en las dosificaciones comerciales en donde hay un temor. Hay un temor a que suceda algo, porque tú sabes cómo funciona esto en Estados Unidos con el tema de las claro. demandas, ¿no? Entonces,
La vitamina C se quedó en el temor y no ha checado todos los estudios que hay en las megadosis. O sea, no son 2 gramos, yo te diría son 6 gramos. Y de 6 gramos podemos irnos con pacientes inmunodeprimidos a 20 gramos por día, ¿no? Wow. Con ejemplos increíbles, ¿no? Y puede ser inyectada, en fin, hay que entender los avances de todo esto ortomolecular. Pero por lo pronto sin inyecciones ni nada, y pensando que somos gente que queremos mantenernos sanos, yo recomendaría 2 gramos antes de cada alimento, ¿no? La biodisponibilidad de la vitamina C son 2 gramos cada 2 horas, entonces si te tomas más, pues lo vas a orinar como todas las hidrosolubles. Vitamina D3 también, pero vámonos al origen, ¿no? Es decir, vitamina D3, ¿con qué está vinculada la vitamina D? Pues con la exposición al sol. ¿Y por qué todos estamos en deficiencia? Pues porque estamos tapados por la luz estética, porque le tenemos miedo. Y bueno, sí hay horas que pueden ser críticas, pero hay horas fundamentales. Y además son las horas en donde exponerte al sol están vinculados con el poema de la vida. O sea, si tú en ese momento de amanecer y un ratito más haces ejercicio o no te pierdes la puesta de sol y tienes ese contacto, ahí está la vitamina D3. Si no puedes tener esta práctica, pues te lo puedes complementar si quieres, ¿no? En cuanto a herbolaria, voy a pasarles un tip que van a conseguir en cualquier lado. No les vamos a pedir que se metan en el mercado de Sonora, porque ahí pasa mucho que te dan gato por liebre. Pero vayan a cualquier supermercado o mercado y compren un ramito de olor. Este ramo de olor está en todas las familias mexicanas, en todas las cocinas mexicanas, y mucho antes que el consomate, ¿no? Sí. Digamos que gracias a esto tenemos la posibilidad de la gran cocina mexicana. Entonces, este ramito tiene tomillo, tiene mejorana, orégano, tiene romero, tiene laurel. Esas 5 plantas tienen agentes antibióticos, agentes antivirales, agentes antimicóticos, limpian la sangre, tienen un efecto expectorante, en fin, son para el COVID. Entonces tú agarras el ramito que cuesta 5 pesos y lo pones en una olla de 2 litros de agua que tiene que estar hirviendo, le pones esto que hierva 5 minutos, lo apagas y te tomas eso todo el día, ¿no? Ujú. Eso puede funcionar muy bien. Si queremos quitarle el laurel, queremos quedarnos con el puro tomillo, cualquiera de esas funcionan per se, ¿no? El tema de la regulación térmica también es muy importante, Meg, y eso es así como para dar pequeñas cápsulas para un siguiente programa, si Sí. quieres, que tiene que ver con el temazcal, pero bueno, están cerrados los clubs, al menos la parte, o sea, no hay saunas, no hay vapores, tengo miedo de exponerme a un temazcal, respetamos el miedo, ¿cómo hacerlo en casa? ¿No? Entonces, de repente, la posibilidad de un día por semana cansarse mucho, ¿no? O sea, realmente hacer un trabajo ahí sí exhaustivo, darse un baño con agua calentita, rico, pero luego dejas correr el agua fría. Mm. Y cepillas, el cepillado de piel con zacate natural tiene que ser de las extremidades hacia las articulaciones, de las manos hacia las axilas, de los pies a las ingles y todo el tronco. Es como básicamente como son los masajes de drenaje linfático. Luego te abrigas luego te secas muy bien y te metes abajo de la cama, sábana, edredón, cobija, ¿no? Y Ajá. te quedas ahí hasta que realmente mojas la sábana, que es cuando lo que estás haciendo es emular una fiebre. O sea, la fiebre no es para darle lata a las mamás y para matar a sus hijos. La fiebre tiene que ver con lo que hablábamos en un principio, que es la única posibilidad autónoma que tiene el cuerpo de poder cancelar un patógeno entre los 38.5 y los 39.5 grados. Bajarle la fiebre a tu hijo a los 37.3 es atarle las manos a su sistema. Entonces, hacer esto ayuda a tener una fiebre, y si lo metemos en una práctica cotidiana, una vez por semana, una vez cada 15 días, es una fiebre preventiva, ¿no? Que lo que hace es como homogeneizar el sistema linfático, todos los flujos. Es probable que después de eso te puedes tomar el test que estamos diciendo, te suelte un poco los mocos, ¿no? Ser lavado de nariz y todo eso sería como una forma de poder meter este tipo de recursos en medicina familiar preventiva. Ay, el tiempo se acaba rapidísimo, Nacho. Y bueno, seguramente tendremos una serie de preguntas que haremos, evidentemente iremos contestándole al público, pero además quiero decirte que como con esta claridad de la prevención, yo elijo que la gente que ve este programa considere una nueva ruta, si no la tiene, para vivir
con un cuerpo, una mente y un corazón más empático, más en el centro, más en equilibrio, porque pues eso se contagia. Si yo me siento bien, en mi medio, toda mi gente alrededor también se va a sentir mejor por, por- porque se hace la onda. Yo cambio y te ayudo y como bien dices, en familia cambiamos el tipo de alimentación, jugando a explorar, jugando a hacerlo diferente. De verdad, Nacho, quiero mega agradecerte tu presencia en el programa y espero, sí, a ver si para bueno, como para enero, a ver si hacemos otro programa que me encantaría pues para que nos sigas compartiendo, porque hay mucha información de valor que nos ayude a dar ese paso, a aprender que prevenir es una forma de vivir distinto, porque es mantener la salud total, todo el tiempo. O sea, nos va a seguir pasando, no es que ya esté sano por siempre, no, porque es parte de la evolución, pero sí como tener más herramientas desde lo natural, donde sea menos agresivo al cuerpo. De verdad, mil gracias por haber estado en el programa. No, con mucho gusto, muchas gracias, me De siento muy verdad, honrado. lo agradezco infinitamente. Y pues así damos término a nuestro programa y yo me siento muy contenta porque como que hay cosas muy fáciles de hacer y tenemos la oportunidad de que alguien que tenga esta especialidad, que tenga 25 años explorándolo, viviéndolo, practicándolo y con resultados efectivos, pues es una maravilla. De verdad que sea un día para ti maravilloso y que esta información te haya dado algo más para estar mejor. Pásala muy bien, brilla siempre. Nos vemos la próxima semana.